Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla tu hermano Lubín José Gutiérrez Guevara y mi esposa Marta Ruiz. Les vamos a pedir un momento de su atención para hablarles de la palabra de Dios. Somos evangelistas de la iglesia Canaán. Nuestros pastores son el pastor Otto Salcedo y nuestra pastora Marvel Salcedo, en la cual ellos les mandan muchas bendiciones. Bien, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. Hace 15 días nosotros estuvimos llevando un programa en la cual decía, un Dios en 3 personas. Hoy el Señor ha puesto en nuestros corazones el llevar este programa que se llama y que lleva como título el nombre Padre aplicado a Dios. El nombre Padre aplicado a Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Vamos a iniciar con este seminario en la cual vamos a nosotros adquirir un poco más de conocimiento y profundizar un poco más sobre la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, cuando aplicamos a Dios el nombre de Padre, este término puede tener 4 sentidos diferentes. Primero, Padre de todo lo creado y por tanto de toda la humanidad. En cuanto que el Dios Trino, en cuanto que el Dios Trino es conjuntamente el creador de todo cuanto existe. Cuando hablamos del Dios Trino, estamos hablando de él conjuntamente de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros vemos en Génesis que ahí no aparece la palabra Trinidad, pero sí aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en uno solo, para darle la honra y la gloria al Señor. Entonces, vámonos para Malaquías capítulo 2, versículo 10, que dice la palabra de Dios. Para en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Amén. Gloria a Jesús. Mis hermanos, Dios hizo pacto, alianza con nosotros en la época antigua. Y la palabra de Dios dice en la Biblia, Dios habla hoy, dice, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre, que es el Dios que a todos nos ha creado? ¿Por qué pues nos engañamos los unos a los otros, violando así la alianza o el pacto que hizo Dios con nuestros antepasados? Entonces, mis hermanos, Dios aquí nos habla a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras, de que el Padre es el Padre, nuestro Padre o nuestro Dios eterno, es el único que existe, por la cual Dios se manifiesta con su nombre, que es Padre para nosotros, para darle la honra y la gloria al Señor. Entonces nosotros vamos a comprender lo que dice aquí en Hebreos 12:9. Vámonos para Hebreos 12:9, que dice la palabra de Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Amén, gloria al Señor. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña, en la cual dice, además cuando éramos niños,
nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos, por lo que no hemos visto, por lo que hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida, para darle la honra y la gloria al Señor. Aquí Dios Padre se manifiesta como un Padre personal para nosotros. Es un Padre personal para toda la humanidad. Se está manifestando Dios Padre en nuestras vidas. Ahora, para darle la honra y la gloria al Señor, entonces, si nosotros miramos en el libro de Primera de Corintios, para darle la honra y la gloria al Señor y para glorificar su nombre, ¿qué dice el libro de Corintios capítulo 8, versículo 6? ¿Qué dice? Para darle la honra y la gloria al Señor, dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Entonces aquí Dios nos da a entender de que Dios Padre es un Padre personal para nosotros. Ya no está como si fuese el Padre Trino, pero existe el Padre personal para nosotros, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, pero hay algo en la cual Dios nos recuerda y nos dice: dentro de esta pura relación natural, la persona del Padre aparece con la atribución de hacedor. Y el hombre pecador, oído, el hombre pecador, el inconverso, el que no cree en Dios, el que se ha apartado de Dios, el que le ha dado la espalda a Dios, el que ha pisoteado la palabra de Dios, dice el seminario a través de la palabra de Dios. Y el hombre pecador inconverso no es propiamente un hijo de Dios. No es propiamente un hijo de Dios, sino una criatura perversa, hijo del demonio. Vamos a comprobar esto porque todas estas palabras son duras, pero vamos a comprobarlo a través de la palabra de Dios, donde dice en Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice aquí la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, gloria a Jesús. Mi hermano, la palabra de Dios se expresa claramente, porque dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza de los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Cuando hablamos de recibir, estamos hablando es de la oración de fe, en la cual vemos nosotros en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca de que Cristo Jesús es tu Señor, tu Dios, tu Salvador, tu Redentor, y creyeres en tu corazón de que Dios Padre le levantó dentro de los muertos, serás salvo, serás salvo, serás salvo, serás salvo, serás salva. Y hermanos, Dios lo que quiere es que nosotros comprendamos de que Dios se manifiesta a través de su amado Hijo, pero que Él nos dice que para poder nosotros llegar a ser hijos de Dios, tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, claro, somos criaturas de Dios. Pero como ya lo acabamos de oír nosotros, que dice el seminario, en la cual dice en Juan 1, 12, 13, dice la palabra de Dios: pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, ¿en quién? En Jesús, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza de los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado espiritualmente.
espiritualmente. Ahora vámonos a este lugar donde Dios se manifiesta en su palabra y nos hace una advertencia. Dice, y el hombre pecador inconverso no es propiamente un hijo de Dios, sino es hijo de Dios cuando nosotros lo confesamos y lo aceptamos a través de la oración de fe a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice, sino una criatura perversa, Vámonos para Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios en Eclesiastés? Para darle la honra y la gloria. Eclesiastés. Para darle la honra y la gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 7, 29. 7:29. Dice así la palabra del Señor. 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo el hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén, gloria correcto. a Dios. Por eso enseña la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, que dice, no es propiamente un hijo de Dios, sino una criatura perversa. Amén. Eso se está refiriendo al hombre inconverso, al que nunca ha recibido a Jesucristo, al que nunca ha obedecido, al que nunca lo ha aceptado como su Salvador. Dios en su palabra lo considera así. Pero Dios Padre, dio, porque de tal manera amó Dios Padre a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Bien, mis hermanos, entonces dice, solamente he encontrado lo siguiente, que Dios Padre hizo perfecto al hombre, que Dios Padre hizo perfecto al hombre, pero se ha complicado la vida en perversidad. Entonces, Dios nos está hablando de que sí, cuando nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa en la cual nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y ahí es como Dios nos llama en su palabra. Pero hay otra palabra dura en la cual Dios nos dice Dios en su palabra, dice, hijo del demonio. También dice que es hijo del demonio, el hombre que es inconverso, el hombre que no ha cambiado su vida, el hombre que ha seguido los deseos de Satanás, los deseos de este mundo, el mundo, la carne y Satanás. Entonces, esta persona se convierte en un hijo del demonio. Por eso es que nosotros estamos hoy en día, en este momento, hablándoles a ustedes con claridad para que conozcamos cuál es lo que sucede en nuestras vidas. Que no podemos nosotros llegar ante la presencia de Dios si una persona no ha recibido a Jesucristo en su corazón. No estoy hablando no estoy hablando de recibir a la iglesia ni recibir al Espíritu Santo. No, estamos hablando de recibir a Jesucristo, porque hay religiones que dicen, creo en la iglesia, creo en la Santa Iglesia, creo en el Espíritu Santo, pero en ningún momento se está hablando de creer en Jesucristo. Tenemos que creer de acuerdo como dice la oración, como dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca de que Cristo Jesús es tu Señor, tu Dios y tu Salvador y Redentor, y creyeres en tu corazón de que Dios Padre le levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces ahí es cuando viene. Aquí no me está hablando de que la iglesia, ni me está hablando de que el Espíritu Santo. No, aunque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero no se está refiriendo a eso, mis hermanos. Entonces vámonos dice en Juan, dice 8:44. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice Dios en su palabra para darle la honra y la gloria al Señor. Dice 8:44, dice la palabra de Dios. Dice, el padre de ustedes, aquí está diciendo Dios en su palabra. Aquí lo está diciendo claramente. Dice, Amén. el padre de ustedes es el diablo. Nosotros, al usted, mi hermano, al leer esta palabra, usted quedará asombrado. Oye, pero ¿cómo? Si aquí la palabra me está diciendo que yo soy hijo del diablo. Sí, mi hermano, no es que usted nació o fue creado por el diablo, no, sino que nosotros a través del pecado nos estamos nosotros inclinando a ser parte de la familia del diablo. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí Dios nos está demostrando que si nosotros seguimos con esta actitud, perdemos la salvación y la vida eterna. Sí, mis hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque Dios lo que quiere es la salvación para ti, para tu familia, para tu esposo, para tus hijos, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, esto ha de tenerse en cuenta a la hora de llamar a todos los hombres nuestros hermanos. Sí, mis hermanos, muchas veces nosotros planteamos esto, ay, mi hermano, ¿qué ha dado mi hermano? Pero nosotros tenemos que tener cuidado en decirle hermano al que es. Dice, esto ha de tenerse en cuenta a la hora de llamar a todos los hombres nuestros hermanos, puesto que hermanos son los hijos de un mismo padre, si no somos hermanos según la carne o según la fe. Nosotros le decimos a hermanos, a nuestros hermanos, a los hermanos carnales, le decimos los hermanos de padre y madre, de padre. Nosotros le decimos hermanos a los hijos de padre, mi hermano, de hijo de padre. Pero también le decimos hermanos a los hijos de la fe, es decir, a los que ya han hecho lo que Dios dice en su palabra, han encontrado la trayectoria de lo que Dios nos enseña en su palabra, que es la salvación, y somos hijos de Dios porque lo hemos recibido, lo hemos aceptado, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, pero también nos enseñan la palabra. Dice, Padre, la segunda parte, son cuatro versiones, esta es la segunda parte. Padre de Israel también en cuanto a Dios Trino, claro, Padre de Israel en cuanto a Dios Trino, Dios Trino, Dios en tres personas, que es uno solo, no son tres dioses, mi hermano. Mi hermana, nosotros los trinitarios, nosotros no tenemos tres dioses, es uno solo, y estas tres personas se unen para ser un solo Dios, una esencia, un solo poder, un solo pensamiento, una sola opinión, todo lo que concierne del Padre. Pero el Padre es el que va encabezando todo, a través de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Ellos dos, el Padre y el Hijo, dice la palabra de Dios, Jesucristo dice, mi Padre y yo, o yo y mi Padre, uno somos. Entonces, aquí nos da a entender de que habrá algo imposible para Dios. No, mi hermano. El que hizo las galaxias, el que hizo las constelaciones, el que hizo los planetas, los millones de soles, los millones de lunas que hay en el espacio sideral, en el cosmos. Estas son palabras mayores, mi hermano. Entonces no hay nada imposible para Él, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, Padre de Israel también en cuanto a Dios Trino, por la especial relación teocrática, acogedora, nutridora, protectora, que Yahweh guarda con el pueblo elegido en virtud de pactos especiales y de un llamamiento irrevocable. Yahweh y Jehová es lo mismo.
como decir Elohim es lo mismo. El Dios tiene diferentes nombres, pero eso es cuando hablamos de un Dios personal. Vámonos para Deuteronomios capítulo 32, versículo 6, que dice Dios en su palabra en Deuteronomios. Dice así la palabra del Señor: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice? 32, ¿qué? 6. Dice, así es como le pagan al Señor. Sabemos que al hablar del Señor, estamos hablando de Jesucristo y estamos hablando de Yahweh, estamos hablando también de Jehová. Así como le pagan al Señor, pueblo necio y sin sabiduría, se está refiriendo a toda la humanidad. No es Él tu Padre, tu Creador. Él te creó y te dio el ser que tú tienes. Mis hermanos, Dios está hablándonos como un Padre personal a nosotros. Que no olvidemos que Él es nuestro Padre, nuestro Padre. Jesucristo nos enseña en el Padre Nuestro, en la cual los apóstoles lo dicen, Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesucristo dice, levantando los ojos hacia el cielo y las manos hacia el cielo, dice, Padre nuestro, Padre nuestro. Se está refiriendo al Padre de nosotros y también al Padre de Jesucristo, siendo Él humano aquí en la tierra. Porque en el cielo es diferente. Estando aquí en la tierra, Él es Hijo de Dios. Y también su Padre es Padre de nosotros y Padre de nosotros y Padre de cada uno, Padre del mismo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, se está refiriendo en algo plural para cada uno de nosotros. Mis hermanos, Dios nos enseña en su palabra para darle la honra y la gloria. En Isaías 63, 16, ¿a qué se refiere Dios en su palabra? En Isaías, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo, es tu nombre. Amén, gloria a Jesús. 63, 16 nos Amén. Enseña Dios en su palabra y a través de las Sagradas Escrituras. Tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos reconozca, ni Israel se acuerde de nosotros. Tú, Señor, eres nuestro Padre, desde siempre eres nuestro Redentor. Amén. Oído, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre, pero también eres nuestro Redentor. Amén. ¿A quién le decimos nosotros Redentor, mis hermanos? A Jesucristo, ¿sí o no? Nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero para Dios nada es imposible, mi hermano. Para Dios nada es imposible. Un Dios en tres personas. Un Dios en tres personas no quiere decir que son tres dioses. No, Señor. Es un solo Dios. Pero Dios nos ha enseñado a través de su palabra que existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre. Dice, en sentido estricto, Dios es Padre de todos y solo de los verdaderos creyentes. Nos está hablando que es el Padre de toda la humanidad, pero también dice de los verdaderos creyentes. Nosotros como creyentes en Dios Padre, Él no nos quita el título de que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Dice, los cuales han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice Dios en su palabra, dice, a una vida eterna. Aquí el término Padre adquiere un matiz típicamente personal,
y personalizado. Óigase, mi hermano, la palabra nos enseña de un Padre personal, un Padre personalizado para nosotros. Ese Padre es el Padre eterno, el Padre, como le dice Daniel, el Padre eterno, el Padre de días, pero no son de días como de nosotros, son de años y años y años, es eterno. Para Él no existe el tiempo. Para este Padre, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo no existe el tiempo, nunca ha existido el tiempo. Siempre ellos han estado como uno solo allá en el cielo, en el cielo. Dice, aquí el término Padre adquiere un matiz típicamente personal y personalizado, aunque no implique una comunicación de la esencia divina, sino una participación de la naturaleza, es decir, de la conducta divina. Mis hermanos, vámonos para Romanos capítulo 8, versículos 15 y 17, para darle la honra y la gloria al Señor. En el libro de Romanos encontramos nosotros ahí esa respuesta. Dice así la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, mis hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Esto lo dice nosotros en el libro de Romanos, ¿no es cierto, mi hermana? Sí. Romanos 8, 15, 16 y 17 dice Dios en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. 16 y 17. Bien, mis hermanos, así enseña Dios en su palabra. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Oído, usted en el momento que recibe a Jesucristo en su corazón, hay una transformación en nuestras vidas. El Espíritu de Dios empieza a morar en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios empieza a sacar toda esa inmundicia que existe en nuestras vidas, que esos trapos de inmundicia que están perjudicando a nuestras vidas y no más grave a nuestras esposas y a nuestros hijos. Tú como cabeza de hogar, Dios nos está enseñando, en la cual el Espíritu Santo dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos, son llamados hijos de Dios. Entonces, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. No, nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para que los lleve otra vez a tener miedo o temor, sino que el Espíritu Santo que los hace hijos, sino que el Espíritu Santo los hace hijos de Dios. Por este Espíritu Santo nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. A través del Espíritu Santo que mora en ti, mi hermano, que ya has cambiado tu vida, dejaste a aquella persona que eras anteriormente. No es que tú no dejes de hablar a tus vecinos, no es que dejes de hablar a tus hermanos, no es que deje de ser usted una persona alegre, contenta, no. Dios no se está refiriendo, Dios está hablando de lo de nosotros, por dentro de nosotros. Cuando Dios ocupa ese lugar en nuestras vidas, que entra en nuestras vidas, nosotros somos transformados. Ya nuestro rostro ya no se ve un rostro de desconfianza ante otras personas, porque otras personas sí lo ven, pero uno no se nota. Pero Dios cambia nuestra forma de ver, cambia nuestra forma de existir, cambia nuestra forma de caminar en este mundo. Entonces nos hacemos hijos de Dios, y en la cual por este Espíritu Santo nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Es lo más hermoso cuando nosotros tenemos ese conocimiento de que hay un Padre real,
un Padre que es la primera persona de la Trinidad, que no se menciona la palabra Trinidad, pero que se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dice, y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Ya usted no está vacío por dentro, usted ya tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuántas personas, mi hermano? Jóvenes, jovencitas, personas ya de una edad bastante avanzada o personas adultas que se suicidan, mis hermanos, o se van al vicio, o se van a un vicio que lo que trae es muerte, muerte. La palabra de Dios dice en Proverbios, hay caminos que para el hombre le parecen buenísimos, muy buenísimos, pero hay fama, hay dinero, hay derroche, hay libertinaje, hay prostitución, hay homosexualismo, hay lesbianismo, hay una cantidad de cosas en la cual dice el hombre, este es mi camino, aquí yo me siento feliz. Pero al contrario, mis hermanos, este es un camino de destrucción y de muerte. Y no solamente la muerte natural, sino la muerte espiritual, que es lo que lleva a la persona al desastre. Entonces, Dios nos está queriendo decir de que Él es un Padre personal, que cuando nosotros oremos y lleguemos ante su presencia, busquemos el refugio de Él en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús, porque así lo dice la palabra de Dios. Todo lo que le pidieres a mi Padre, dice Jesús, Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros, quiere decir, todo lo que le pidieres a mi Padre en mi nombre, estando nosotros aquí en este mundo. Porque ya cuando llegamos a la presencia de Dios es una cosa diferente. Cuando lleguemos aquí, entendemos este mundo, todo lo que le pidamos a nuestro Padre, al Padre de Jesús, que es nuestro Padre, en el nombre de Cristo Jesús, todo es concedido y yo lo haré, dice Jesucristo en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor, mis hermanos. Bien, mis hermanos, dice, al recibir del Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, una nueva vida, no solo somos adoptados como sus hijos, sino engendrados como tales por una regeneración espiritual. En el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, nosotros somos regenerados espiritualmente. Dentro de nosotros se hace una metamorfosis. Nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo, ya dejamos el hombre viejo para convertirnos en hombres nuevos, en hombres en la cual Dios derrama muchas bendiciones. Y si tú estás con tu esposa y con tus hijos, llévale toda esa palabra, toda esa enseñanza a tus hijos para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, hermanos, este es el cuarto. Hermanos, en el más propio y singular de todos los sentidos, Dios Padre, y exclusivamente en cuanto a lo que es únicamente del Hijo, es pues una relación personal en la primera persona de la Trinidad, tiene respecto a la segunda persona de la Trinidad. Oído, en el más propio y singular de todos los sentidos, Dios y Padre, y exclusivamente en cuanto lo es únicamente del Hijo. Es pues una relación personal que la primera persona de la Trinidad tiene respecto de la segunda persona de la Trinidad. Vámonos para el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 14? 14, dice la palabra de Dios, dice ahí mi hermana Marta. Amén. Sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora pasa San Juan 1, Juan 1, 14, 18. Juan 1, pasa al otro. Al 18. Juan 1. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él
le ha dado a conocer. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14. 14, sí. Dice Dios en su palabra, para darle la honra y la gloria. Aquel, ¿a quién se está refiriendo aquel? A Jesús, al verbo, al verbo. Dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. El verbo de Dios se hizo carne y vivió entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único. El único Hijo que tiene Dios Padre se llama Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el único Hijo. Nosotros somos hijos adoptados, pero que Dios nos ha recibido y nos ha declarado como sus hijos, porque hemos recibido a su amado Hijo Jesucristo en nuestros corazones, y el Espíritu de Dios mora en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Pero también nos vamos para la otra, que es ¿cómo es que dice la palabra de Dios en la otra? En la cual Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, para darle la honra y la gloria, Juan 1:14 y 17, para darle la honra y la gloria a Dios. Pero también lo vemos nosotros en Juan capítulo 1, versículo 18, 14 y 18. Vamos a volverlo a leer, 1, 14 y 18. Dice la palabra de Dios. Dice Dios en su palabra. Dice Dios en su palabra. Dice Dios en su palabra. Ay, Dios mío, no veo el 14 por acá. Dice la palabra, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Y luego dice, en el 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Cuando la palabra de Dios dice, nadie ha visto jamás a Dios, dice, el Hijo único, quien es Dios, oído, el Hijo único que es Dios, aquí dice que el Hijo es Dios. La palabra lo enseña, la Sagrada Escritura lo dice, y el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos ha dado a conocer. Es decir, dice, a Dios nadie lo ha visto, pero el Hijo que vive en el seno, es decir, vive en el seno quiere decir que el Hijo siempre vivió dentro de Dios Padre. Dentro de Dios Padre siempre ha estado el Hijo dentro de Dios Padre. ¿O es que habrá algo imposible para nosotros? Yo lo comprendo perfectamente bien. Así como el Espíritu Santo, mis hermanos, así como el Espíritu de Dios, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu de Dios empieza a morar en nosotros. Y nosotros sentimos que el Espíritu de Dios nos habla, nos guía, nos cuida, nos habla, nos advierte de los peligros del pecado y del mundo. El Espíritu. Así vivió el Hijo en el Padre. Cuando el Padre necesitaba del Hijo, el Hijo salía, pero ya no era en el Hijo, sino en el ángel de Jehová. En el ángel de Jehová. No en el ángel que dicen los testigos de Jehová, que fue el ángel Miguel. No, el arcángel Miguel, no. El arcángel Miguel y el arcángel Gabriel fueron ángeles que Dios creó. Es decir, que ese mismo Dios que creó fue el mismo Jesucristo. Dios encarnado, Dios encarnado. Y dice, nadie ha visto jamás a Dios. Es que
ni los ángeles. A Dios Padre no lo conocen ni los ángeles, solamente el Hijo. Pero resulta que Dios Padre mora en el Hijo y el Hijo mora en el Padre. Y dice, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Cuando nosotros lleguemos ante la presencia de Dios Padre, cuando nosotros morimos en Jesucristo, nosotros lo vamos a conocer es por las marcas que lleva en las manos y en los pies. Ahí vamos a saber quién era Jesucristo y entonces vamos a estar gozosos porque Él está, conocemos al Redentor de nuestras vidas para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces ya tenemos nosotros lo que dice. Jesús mismo cuida de distinguir la forma radicalmente diferente en que Dios es Padre. Dice, en que Dios es Padre suyo y nuestro. Jamás dice nuestro Padre, a no ser para que oremos así por los demás. Dice Jesucristo, en la palabra de Dios dice Jesucristo, subo a mi Padre o a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vamos a mirarlo en Juan capítulo 20, versículo 17, que dice Dios en su palabra, en Juan capítulo 20, 17. 20, 17. ¿Qué dice Jesús Dios? le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Amén, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, oído mis hermanos. Jesús dijo, no me retengáis, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Con mi Padre. Él habla como hijo acá en la tierra, pero Él cuando ascienda va a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Oído, dice Jesucristo, Padre de ustedes. Dice, voy a reunirme con el que es mi Padre, Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes, para darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Dios, Jesucristo, nunca sacó de su vida, estando en este mundo, de que Él en este mundo era el Hijo de Dios. Pero Él en sí era el mismo Dios encarnado. ¿Por qué? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesucristo, Dios con nosotros, el que estaba caminando sobre este mundo, el mismo Dios encarnado, para darle la honra y la gloria al Señor, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la primera persona divina como el Padre? Vamos a mirar esta parte, mis hermanos. ¿Qué es lo que caracteriza a la primera persona divina como el Padre? Mis hermanos, ya hemos dicho que el Padre es principio sin principio. Oído, el Padre es el principio sin principio. En otras palabras, Él da origen a las otras dos personas divinas, engendradas al Hijo como el Espíritu Santo, para darle la honra y la gloria al Señor. La pregunta es, ¿quién creó a Dios Padre y de dónde provino? Mis hermanos, es una pregunta que se hacen los niños. Los niños, vean, tienen más alcance que nosotros. Y los niños quieren conocer quién es Dios. Ellos tienen más alcance. ¿Por qué? Porque ellos son puros. Ellos son personas, son niños que son transparentes, que ellos no están pensando en la maldad ni están pensando en cosas raras, porque ellos, su naturaleza que es pecaminosa, que es naturaleza de pecado, pero que Dios los ha conservado hasta que ellos empiecen a tener un razonamiento. Es a partir de los 7 años en la cual este niño tiene que enseñarle a tus hijos los 10 mandamientos, y eso nos lo enseña Dios en su palabra en Deuteronomios capítulo 6.
Es una obligación que tú tienes, padre de familia, madre de familia. La pregunta, ¿quién creó a Dios Padre y de dónde provino? Mis hermanos, la respuesta la encontramos nosotros a través de la palabra de Dios. Porque esa pregunta se la han hecho muchas personas. Gracias a Dios que Dios da la revelación de su palabra al que Él quiere. Al que Él quiere nos da el Espíritu Santo. A cualquiera de nosotros nos lo da aquel que el Espíritu Santo quiere. Hermanos, Dios salió de la nada. Dios Padre salió de la nada. Oído, estás asombrado. Dios Padre salió de la nada y la nada es eterna. Y la eternidad es Dios Padre. Y la eternidad es Dios Padre. Y Dios es Jesús. Y Dios es Jesús, el creador de lo que vemos, de lo imposible y de lo posible. El creador de lo que vemos, de lo imposible a lo posible. ¿O habrá algo imposible para Dios? Mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios en el Apocalipsis? Vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? Ahí no lo tiene porque yo no lo puse, pero vamos a mirarlo, eso está en el Apocalipsis para darle la honra y la gloria al Señor. Porque el Apocalipsis, como es el último libro, pues entonces uno lo encuentra. Capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Aquí está la respuesta. La respuesta la encontramos nosotros. Yo soy el Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega, dice, el principio y el fin, dice el Señor. El Dios Todopoderoso, dice. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, un Dios en tres personas. No son tres dioses, hermanos. Es un Dios en tres personas para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre y exaltarlo. Hermanos, aquí vemos que Dios Padre es real y que se manifiesta en Jesús, porque Jesús mora en el Padre, A Dios nadie lo ha visto. El Hijo que mora en el seno del Padre le ha dado a conocer que mora en el seno del Padre. Es decir, no como una mujer que ha parido y que tiene senos. No, se está refiriendo, esto es algo más profundo, mis hermanos. Mora dentro de él, porque como una madre tiene una criatura, lo tiene dentro del seno, es decir, dentro de la matriz, pero aquí la palabra de Dios no se refiere a matriz, sino dentro del seno se está refiriendo. Y la mujer, cuando nace esa criatura, ¿qué es lo que hace ella? Lo primero que hace es alimentarlo con sus senos. A eso se está refiriendo, que Dios a Cristo Jesús siempre lo tuvo dentro de sí, para darle la honra. Él no fue creado. Jesucristo existió y existió todo el tiempo, mis hermanos, junto con el Padre. Porque el Padre y yo, uno somos, dice la palabra de Dios. Dice en 1 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice en 1 de Timoteo 3:16? 1 de Timoteo 3:16, para darle la honra y la gloria al Señor. Vamos a buscar esta partecita de 1 de Timoteo para glorificar el nombre del Señor, para darle la honra y la gloria al Señor. Porque Dios se manifiesta, mis hermanos. Dios se manifiesta en ¿Timoteo qué? 3:16. 3:16 dice la palabra de Dios, para glorificar el nombre del Señor. Dice Dios en 1 de Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios.
Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aquí se manifiesta el poder, la misericordia de Dios, de Dios Padre en Jesucristo, que es mi Padre y yo uno somos, o yo y mi Padre uno somos. Esto dice, no hay duda de que la verdad revelada de nuestra fe es algo muy grande. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad, mis hermanos? Jesucristo fue ese amor tan grande que dio su vida por ti, por mí y por toda la humanidad. Amén. Ese es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, mis hermanos. Y dice, Cristo Jesús se manifestó en su condición de hombre. Es decir, dice, Dios se manifestó en carne, se manifestó en condición de hombre. Cristo Jesús, Dios se manifestó en Cristo Jesús, se manifestó en carne a través de Cristo Jesús. Dice, triunfó en su condición de espíritu, fue visto por los ángeles, fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces Dios nos da a entender de que Dios Padre se manifestó en carne a través de Jesucristo. Mi Padre y yo uno somos. Mis hermanos, tanto tiene mérito el Padre como lo tiene Jesucristo. Como lo tiene Jesucristo, lo tiene el Padre para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, pero él no debe su origen personal a ninguna otra persona. Se está refiriendo al Padre. Pero el Padre no debe su origen personal a ninguna otra persona. Él no es engendrado por otra persona. No procede de otra persona. Es Padre con toda plenitud de su ser personal, porque engendra un hijo. Así, todo lo que tiene el Padre lo tiene también el Hijo, porque al engendrarlo el Padre le comunica todo lo que encierra en su divino e infinito ser, excepto el de ser Padre. Lo único que Dios no le dio Padre a Jesucristo fue excepto el de ser Padre, porque el Padre es Él. Pero Dios Padre le dio toda la autoridad, o toda la autoridad o todo su poder se lo dio a su Hijo. Nos lo da dando a entender que se lo dio, pero eso ya lo era desde hace muchísimos tiempos atrás, mi hermano, porque Dios es eterno, Jesucristo es eterno desde hace muchísimos tiempos atrás junto con el Padre. Ellos dos existían, el Espíritu de Dios existía. Por eso es que un Dios en tres personas siempre han estado estos tres todo el tiempo. No es ningún santo, ni ninguna santa, ni Santa Teresita, ni San Pedro, ni San Pablo, ni el doctor Gregorio Hernández, ni la Virgen María. No, siempre ha sido ellos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también Dios nos enseña en su palabra y nos enseña y nos explica. Dice, de lo contrario no se distinguiría el Padre del Hijo. De aquí se deriva, junto con la distinción real de las divinas personas, su absoluta igualdad en todos los atributos de la divinidad. Por eso el Padre no es mayor ni anterior que el Hijo, porque al ser ambas relaciones son mutuamente una unión común. Son mutuamente una unión común entre ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted dirá, no, hombre, pero si es que Padre es un título. No es. Se le dice Padre
porque Dios nos lo hace conocer como Padre, pero sabemos de que Dios es Espíritu. El Espíritu de Dios Padre, el Espíritu de Dios Padre, ahí, ¿lo estás viendo? El Espíritu de Dios Jehová Padre, el Espíritu de Dios Jehová Yahweh, ahí está, ahí aparece junto con su Hijo, que son las tres personas divinas por las cuales Dios nos enseña en su palabra. Son mutuamente independientes. ¿Cómo puede engendrar Dios Padre siendo Espíritu? Otra pregunta. ¿Cómo puede Dios Padre engendrar siendo Espíritu? Mis hermanos, vamos a dar una pequeña narración de lo que, o una pequeña opinión de lo que es en nuestras vidas. Dice, en los seres creados que estaban dotados de vida encontramos solo una generación orgánica biológica, esa es la de nosotros. Una generación dotados de vida, encontramos solo una generación orgánica biológica. Nuestros padres nos transmiten con el código de la vida encerrado en los genes un organismo semejante al de ellos. ¿Al de quién? Al de los padres. Pero nuestro espíritu es creado por Dios. El espíritu que mora en ti, aquel espíritu que Dios te dio antes de nacer o en el momento que nació, Dios te dio ese ser, ese espíritu, el aliento que Dios te dio para que tú pudieses actuar como persona. Aunque la generación orgánica sea suficiente para que nuestras personas como tales adquieran una relación familiar respecto a nuestros padres. Amigos y oyentes, ¿existe en los seres creados una generación espiritual? Oído, ¿existe en los seres creados una generación espiritual? Sí, todos tenemos espíritus, somos dados, Dios nos ha dado un espíritu, cuerpo, alma y espíritu, dice. Existe en los seres creados, nosotros somos los creados, los humanos. No estamos hablando de la vegetación ni estamos hablando de los animales, estamos hablando de los creados. Dice, ¿existe en los seres creados una generación espiritual? Sí, pero en ella no se engendra una persona, pero en ella no se engendra una persona, sino una mera idea o una imagen mental. Nuestro intelecto es como el útero maternal que recibe la impresión en el que produce la percepción de los objetos y al moldearla estas impresiones o a su propia imagen y semejanza. Oído, nuestro intelecto es como el útero maternal, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestra capacidad para pensar, nuestro conocimiento, nuestro intelecto es como el útero maternal que recibe la impresión, que recibe el molde, la impresión, o que queda sellado, y que en esa persona produce la percepción de los objetos. Y al moldear estas impresiones en su propia imagen y semejanza. Es según el color del cristal con que se mira. Hermano, elabora un concepto, es decir, un feto maternal capaz de ser expresado, dado a luz. Aquí hablamos del verbo, de la palabra. En una palabra. Por eso cada uno se expresa según concibe y concibe según percibe y si percibe. Mis hermanos, Dios habla en cuanto a su palabra, en cuanto al poder del Espíritu Santo en la cual Jesucristo y nosotros, Jesucristo, fue hecho a través del Espíritu de Dios por el gran poder que Dios tiene. Para él nada es imposible. Nosotros fuimos engendrados, sí, fuimos engendrados espiritualmente, no materialmente, espiritualmente nos engendró Dios Padre nos engendró a través de Cristo Jesús. Mis hermanos, pero en Dios no ocurre lo mismo.
En Dios todo es esencial, sustancia. Todo es esencial, sustancial, infinito, eternamente vivo. La inteligencia divina, infinita, viva y poderosa del Padre expresa toda la verdad óptica, lógica y moral en un verbo que es el Logos. Este Logos, expresado en el seno del Padre, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, en Juan 1:18, vamos a repetirlo otra vez, en Juan 1:18, que dice Dios en su palabra para darle la honra y la gloria al Señor. San Juan 1:18, para glorificar su nombre y para traer. Aquí dice Juan 1:18. Mi hermana, ¿ya lo tiene? ¿Usted no tiene, Marta? Hermana Marta, 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si la palabra me dijera a mí, nadie ha visto jamás a Dios, pero los ángeles y su Hijo lo han visto, pero que aquí no habla de los ángeles. Aquí dice, nadie ha visto jamás a Dios. Aquí sí dice, el Hijo único, el Hijo único, el único Hijo, y el único, y dice que es Dios, el Hijo único que es Dios, y que vive en íntima comunión, que vive dentro del mismo Padre, en el seno del Padre, es quien nos ha dado a conocer. Es el que nos lo ha dado a conocer a nosotros. Nosotros no lo hemos visto, pero Jesucristo Dios nos lo enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dice la segunda parte, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Mis hermanos, entonces Jesucristo fue el que nos dio a conocer al Padre para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, este Logos expresado en el seno del Padre es Dios, no es una mera idea, no es una imagen o palabra, es una persona divina, infinita, como el Padre. Por eso, como el Padre, este Jesucristo es una persona, dice aquí una persona divina, es una persona infinita, como el mismo Padre. Por eso Dios no tiene más que una palabra, un verbo de vida, en el que expresa desde la eternidad y para siempre de una manera exhaustiva cuánto es, cuánto sabe y cuánto ama. Por eso todas las promesas de Dios son en Jesucristo. Sí y un amén. Sí y un amén. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20, que dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. 1:20. Porque todas las personas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para que la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20, para darle la honra y la gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20, que dice la palabra de Dios. 20. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre estas cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Dios ha convertido en tontería, en algo que no tiene sentido, la sabiduría de este mundo. ¿Por qué? Porque es que Dios se relaciona con Jesucristo Dios y el Padre se relacionan como una misma persona. Y la sabiduría del hombre no puede alcanzar a llegar allá, porque él está ciego por el pecado que está dentro de sí. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo se revela en nuestras vidas, se hace claro en nuestras vidas y venimos a comprender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Siendo
personas de una sola palabra. Hermanos, el Padre no se puede desdecir, no se puede echar atrás, no puede ser infiel a sus promesas. Sus planes son irrevocables. En esa única palabra de Dios Padre está el fundamento de nuestra seguridad. Mis hermanos, ahora ya entendemos cómo el Padre engendra al Hijo. Se trata de una generación espiritual por la vía intelectiva o conceptual, pero el concepto no es una mera idea, una mera palabra, sino un logos, un verbo que se piensa, se elige y se expresa, dice Dios en su palabra. Amén, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, ustedes, como ya habrán entendido, ya habrán sabido lo que significa el Padre personal para nuestras vidas. Es el Padre personal, es nuestro Padre. Eso nos lo enseña Jesucristo, el Hijo de Dios, acá en la tierra. Pero mi Padre y yo, uno somos. Mi Padre y yo, uno somos. Amén, o yo y mi Padre, uno somos. Bien, mis hermanos, espero que esta enseñanza, ustedes, para que la puedan entender bien, repítala 2 veces. Pueden mirar ahí en YouTube, usted me puede buscar ahí aparecemos todos los jueves, aparecemos nosotros con programas en la cual Dios nos da a entender cómo debemos nosotros de poder llevar el mensaje de la enseñanza a las personas que están queriendo conocer a Dios. Entonces, ahí encuentras tú la respuesta. Ahí en YouTube, arriba de YouTube hay una lupita, ahí pones el dedo en la lupita y sale una cartelera donde dice hermano Lubín Gutiérrez Guevara. Ahí anota y pone el dedo ahí y ahí salimos la cartelera. Ahí sale donde dice el título que le decimos hoy, el nombre Padre aplicado a Dios. El nombre Padre aplicado a Dios. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a hacer una oración de fe para darle la honra y la gloria al Señor. Si tú tienes tus hijos ahí, pon la mano derecha, su mano derecha sobre sus cabecitas, para que empiecen ellos a comprender cuál es el significado de Dios en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Cristo Jesús, te recibo, te acepto, te confieso como mi Salvador personal. Oh Cristo Jesús, creo en ti como el Hijo de Dios. Oh Cristo Jesús, mi Señor y mi Dios, te pido por el sentir en mi corazón de confesar mis pecados en la presencia del Espíritu Santo. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor, que perdones todos mis pecados desde el momento en que nací hasta este instante. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, anotes mi nombre en el libro de la vida y saques mi nombre del libro de la condenación. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les guarde, les guíe y les proteja en el nombre de Cristo Jesús. Ya, amigo.